esas medallas son falsas. La voz de mi hermano resonó en la sala del tribunal con la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Todos los testigos que había traído asintieron de inmediato. Totalmente falsas. He visto réplicas idénticas. Cualquiera puede comprarlas en internet. Algunas personas en la galería murmuraron de acuerdo. Detrás de él, mis padres sonrieron. No eran sonrisas nerviosas, sino sonrisas de victoria. Esas que la gente muestra cuando cree que el final ya está escrito. Yo estaba sola en la mesa de la defensa. Sin abogada, sin testigos, sin discursos dramáticos. Solo una carpeta negra bajo mi mano. Mi hermano se rió. Parece que hasta su abogada se dio cuenta de que estaba mintiendo. El tribunal soltó una risita. Entonces abrí la carpeta. Saqué un paquete sellado y se lo entregué al alguacil. El juez rompió el sello. Al principio su expresión no cambió. Luego pasó otra página y otra más. La sala se quedó extrañamente en silencio. El juez levantó lentamente la mirada hacia mi hermano. Por primera vez en toda la mañana, no había rastro de diversión en su rostro. Señor Cárdenas, dijo con cautela, ¿tiene usted alguna idea de quién es realmente su hermana? El rostro de mi padre perdió el color de inmediato y la sonrisa de mi hermano se desvaneció porque la respuesta estaba a punto de destruir todo lo que creían saber sobre mí. Mi nombre es Rebeca Cárdenas. Tenía 45 años cuando mi propia familia me arrastró a los tribunales. Para entonces ya había pasado 23 años sirviendo a mi país. Había servido en Irak, había servido en Afganistán, había enterrado amigos, había cargado a soldados heridos. ¿Me había perdido cumpleaños? Mañanas de Navidad, funerales, aniversarios e innumerables momentos ordinarios que la mayoría de la gente da por sentados. Pero si les preguntabas a mis padres quién había logrado más en la vida, habrían señalado a mi hermano mayor sin dudarlo. Esteban Cárdenas, 3 años mayor que yo, el hijo de oro, el favorito, el varón. Al crecer, Esteban nunca hacía nada malo. Si sacaba una nota baja en la escuela, mis padres decían que el maestro era injusto. Si yo sacaba un 10, me preguntaban por qué no había sido un 10 con mención honorífica. Cuando Esteban chocó la camioneta de papá a los 17 años, papá culpó al clima. Cuando gané una beca militar, mamá me preguntó por qué no podía elegir algo más seguro y femenino. Hay cosas que nunca cambian, incluso cuando tienes 45 años, incluso cuando eres coronel del ejército de los Estados Unidos, especialmente cuando tu familia se niega a verte. Lo extraño era que nunca oculté mi carrera, no llevaba una vida secreta, mi rango no era clasificado, mis despliegues no eran clasificados, mis logros no eran clasificados. Mi familia simplemente nunca se preocupó lo suficiente como para escuchar. Cada vez que los visitaba durante las fiestas, las conversaciones giraban en torno a Esteban. Los negocios de Esteban, las inversiones de Esteban, el nuevo bote de Esteban, los últimos problemas financieros de Esteban, los planes de Esteban, las opiniones de Esteban. Yo me convertí en ruido de fondo, la hija que por casualidad vestía un uniforme, nada más. La única persona que realmente se preocupaba por mí era mi abuelo Guillermo Cárdenas, un oficial retirado del ejército, veterano de la Guerra de Corea, un hombre cuyo apretón de manos todavía se sentía más firme que el de la mayoría de los hombres que tenían la mitad de su edad. El abuelo entendía de servicio, entendía de sacrificios, y lo más importante, entendía el silencio. Nunca me pidió que le contara historias de guerra. Sabía que algunas cosas se quedan con los soldados para siempre. En lugar de eso, nos sentábamos en su porche a tomar café y a hablar de cosas comunes: el clima, el béisbol, la historia, el liderazgo, el deber. La última conversación que tuve con él ocurrió 3 meses antes de que muriera. Tenía 92 años. Su salud flaqueaba, pero su mente seguía afilada. La gente se revela cuando hay dinero de por medio, me dijo. Me reí. Es una perspectiva bastante cínica. No, dijo en voz baja, es experiencia. Luego señaló una vitrina de madera colgada en su pared. Dentro había medallas militares reunidas a lo largo de generaciones. Algunas eran suyas, otras eran de su padre, algunas databan de casi un siglo atrás. Esas no son valiosas por el metal, dijo. Son valiosas por lo que la gente entregó para ganárselas. Nunca olvidé esas palabras. Él tampoco. Cuando el abuelo falleció 6 meses después, toda la familia se reunió para el funeral. El servicio fue hermoso. Honores militares, una bandera doblada, el sonido del toque de queda resonando en el cementerio. Incluso ahora, no puedo escuchar esa melodía sin sentir que algo se me oprime en el pecho. Después vino la lectura del testamento. Ahí fue donde empezó todo. El abogado distribuyó las copias. La mayoría de los bienes se dividieron por partes iguales. Nada sorprendente. Luego llegó a la sección final. La colección militar del abuelo, sus medallas, sus documentos, sus diarios, la vitrina, todo me lo dejaba a mí. El ambiente en la habitación cambió al instante. Noté que Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo? El abogado lo repitió. Esteban se rió. Tiene que ser una broma. Nadie se rió con él. El abogado simplemente continuó leyendo. El abuelo había incluido una declaración escrita a mano que explicaba su decisión.
Rebeca comprende el significado de estos objetos. Ella los conservará. Ella conocerá su verdadero valor. Recuerdo mirar el papel. Por un momento no pude hablar, no por la herencia, sino porque de repente lo extrañé más de lo que lo había extrañado en el funeral. Al otro lado de la mesa, Esteban parecía furioso. Lo manipulaste. Parpadeé. ¿Qué? Lo convenciste de hacer esto. Yo no hice tal cosa. Mamá se unió a él de inmediato. Esto no me parece justo. Papá asintió. Tu hermano debería haber recibido parte de esa colección. El abogado interrumpió. El señor Cárdenas dejó su decisión muy clara. Pero nadie escuchó. El camino a casa en auto fue incómodo. Las semanas posteriores fueron peores. Las llamadas telefónicas cesaron. Las reuniones familiares se volvieron tensas. Los comentarios se hicieron más hirientes, más personales, más hostiles. Entonces, un sábado por la mañana, todo escaló. Conduje hasta la casa del abuelo para recoger la colección. El albacea finalmente había terminado los trámites. La puerta principal estaba sin llave. Esto se sintió extraño. Entré. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Luego entré al estudio y me quedé helada. La vitrina no estaba. La pared donde solía colgar lucía vacía. Durante varios segundos no pude procesar lo que estaba viendo. Mis latidos se aceleraron. Busqué en cada habitación, nada. Sin medallas, sin diarios, sin documentos. Desaparecido todo. De inmediato llamé al albacea. Él no había autorizado a nadie a retirar nada. Llamé a la policía y luego llamé a Esteban. Respondió al segundo tono. ¿Qué? La colección desapareció. Silencio, luego una risita. ¿Te refieres a esas baratijas viejas? Se me encogió el estómago. Esteban, ¿qué? ¿Tú te las llevaste? Otra pausa y luego se rió, esta vez por más tiempo. Relájate, ¿te las llevaste? De todos modos no valen nada. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Dónde están? Tal vez deberías dejar de fingir que eres una especie de heroína, Rebeca. Tal vez el abuelo finalmente se dio cuenta de que cometió un error. La línea se cortó, y parada sola en el estudio vacío de mi abuelo, mirando la pared desnuda donde alguna vez colgó la historia militar de generaciones, comprendí algo. Esto no se trataba de las medallas, tampoco de la herencia. Se trataba de algo mucho más antiguo, algo que se había estado gestando durante décadas. Por primera vez en su vida, Esteban no había obtenido lo que quería, y no iba a permitir que las cosas se quedaran así. El primer error de Esteban fue pensar que yo reaccionaría como la hermana pequeña que recordaba. Esperaba lágrimas, enojo, una llamada telefónica desesperada a nuestros padres, quizá una escena dramática en la entrada de la casa, donde él pudiera quedarse de brazos cruzados, mientras mamá me decía que me calmara, y papá me recordaba que la familia no debía pelear por chatarra. Vieja. Esa versión de mí había existido alguna vez. Tenía 13 años, sentada a la mesa, mientras Esteban la culpaba por una lámpara rota. Tenía 17, viendo a sus padres asistir al banquete de béisbol de Esteban, mientras se perdía en su ceremonia de entrega de becas. Tenía 22, parada con su uniforme en el aeropuerto sin nadie que fuera a despedirla. Pero esa niña ya no existía. Había pasado demasiados años aprendiendo a pensar bajo presión. Sabía muy bien que no debía actuar por impulso emocional cuando alguien buscaba provocarme. Así que me paré en el estudio del abuelo, respiré hondo y comenzó a documentarlo todo. Fotografié la pared vacía, los rasguños donde la vitrina había sido descolgada de sus soportes, el patrón de polvo en el suelo, el cajón ligeramente abierto en el escritorio del abuelo, la puerta trasera con un raspón fresco cerca de la cerradura. Luego llamé de nuevo a la policía e hice una denuncia formal. El oficial que llegó fue educado, pero se veía cansado. Su placa decía Álvarez. Miró alrededor del estudio, tomó notas y me hizo la pregunta que todos hacen tarde o temprano cuando la familia está de por medio. ¿Estás segura de que esto no fue un malentendido? No, oficial, esto fue un robo. Estudió mi rostro, tal vez esperando que suavizara la palabra. No lo hice. Para el lunes por la mañana ya me había puesto en contacto con el abogado de la herencia, el secretario del condado, la aseguradora del abuelo y un archivista militar retirado que conocía por el Pentágono. Presenté hechos, no emociones. Fechas, nombres, números de inventario, fotografías, copias del testamento del abuelo y la lista original de los objetos dentro de la vitrina. Esa lista era crucial. El abuelo había sido meticuloso. Cada medalla de metal, documento, listón, carta y diario había sido catalogado por fecha y propietario. No lo había hecho por preocupación al dinero. Lo hizo porque la historia desaparece cuando la gente descuidada la trata como sus mercachiví. Para el miércoles, me enteré de que Esteban había visitado a 3 anticuarios. Para el viernes ya tenía nombres. El primer comerciante lo rechazó de inmediato. El segundo le dijo que los objetos requerían un certificado de procedencia. El tercero sospechó cuando Esteban intentó vender una medalla del corazón púrpura y afirmó que pertenecía a un pariente lejano que a nadie le importaba. El comerciante le tomó una foto. Esa imagen me llegó a través del amigo de un amigo antes de que la policía la tuviera. Ahí está Esteban,
de pie frente a un mostrador de vidrio con su chamarra costosa, sosteniendo las medallas de mi abuelo como si fueran cambio suelto. Por un momento, me quedé mirando la foto. No porque estuviera sorprendida, porque no lo estaba. Eso dolió más de lo que habría dolido la sorpresa. Cuando llamé a mis padres esa noche, mamá respondió con su voz de iglesia. Ese tono suave y controlado que usaba cuando ya había decidido que yo era el problema. Rebeca, espero que no estés llamando para causar problemas. Miré la foto en la pantalla de mi computadora. Esteban robó la colección militar del abuelo. Ella suspiró. Tu hermano dijo que estabas exagerando. ¿También mencionó que intentó venderla? Hubo una pausa. Luego la voz de papá se escuchó en la línea. Ten cuidado con lo que acusas a tu hermano. Tengo pruebas. Tú siempre crees que tienes pruebas. Esa frase cayó con un peso familiar. Cerré los ojos por un instante. Papá, esto no es una discusión familiar, es un asunto de la policía. No, espetó. Esto eres tú humillando a tu hermano porque el abuelo te dio algo que no te merecías. Abrí los ojos. Ahí estaba, la pura verdad. Ya no estaba oculta. No estaba disfrazada de justicia. Creen que no me lo merecía. No eras tan cercana a él como lo era Esteban. Casi me río. Pero no había nada de gracia en mí. Esteban lo visitó 2 veces el año pasado. Él tiene responsabilidades. Yo llamaba al abuelo todas las semanas. Tú siempre hacías las cosas para llamar la atención. La habitación se quedó en absoluto silencio a mi alrededor. Escuché el zumbido del refrigerador en mi cocina, el tráfico afuera de la ventana de mi departamento, mi propia respiración lenta y pausada. Papá, dije en voz baja, he servido a este país durante 23 años. No necesito robarle la atención a nadie. Hizo un pequeño ruido de desdén. Ahí está. El uniforme otra vez. Me miré la mano. La pequeña cicatriz en mi nudillo causada por la puerta de un convoy en Kandahar. La línea tenue cerca de mi muñeca por un trozo de vidrio de metralla. Nadie en mi familia me había preguntado jamás por ellas. El uniforme, dije, no es un disfraz. Nadie respondió. Luego mamá habló con un tono más suave pero más frío. Tal vez si hubieras pasado menos tiempo persiguiendo rangos, entenderías lo que significa la familia. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. 2 semanas después, Esteban cambió de táctica. Si no podía vender las medallas en silencio, destruiría su significado. Comenzó con rumores. Una prima me llamó para preguntarme si era cierto que había exagerado mi historial militar. Una tía me envió un mensaje diciendo que esperaba que buscara ayuda, porque fingir estar condecorada no era saludable. Alguien me reenvió una publicación que Esteban había escrito en internet. No usó mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Algunas personas compran uniformes. Algunas personas compran medallas. Algunas personas engañan a ancianos para hacerles creer que son héroes. La verdad siempre sale a la luz. Los parientes comentaban con emojis de manos rezando y caritas tristes. Me senté en mi oficina del Pentágono y leí cada palabra sin moverme. A mi alrededor la gente caminaba con credenciales prendidas a sus sacos, carpetas bajo los brazos, teléfonos sonando, tazas de café humeante y manos cansadas. Se estaba haciendo trabajo real, decisiones reales, consecuencias reales. Y mi hermano estaba en internet diciéndole a la gente que yo había comprado mi carrera. Esa noche, conduje tarde a casa bajo una lluvia constante. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro empañando las luces rojas frente a mí. Recordé el porche del abuelo, su voz, la forma en que me había mirado el día que me ascendieron a coronel, no orgulloso de una manera ruidosa, sí con un orgullo profundo y silencioso. Nos superaste a todos en rango, había susurrado. Luego me saludó militarmente, no como un chiste, no como teatro familiar, sino como un soldado a otro. Ese recuerdo me mantuvo firme. La demanda llegó 3 días después. Esteban había contratado a un abogado y presentado una petición para impugnar la herencia. Alegaba influencia indebida, fraude, manipulación emocional y representación falsa de estatus militar. Solicitaba que la colección militar del abuelo fuera declarada asignada de manera indebida y se le transfiriera a él como el legítimo heredero familiar. Había más, afirmaba que las medallas en falsas. Aseguraba que yo había sembrado registros apócrifos. Sostenía que el abuelo había estado confundido. Leí la demanda 2 veces. Luego la dejé sobre mi escritorio. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que algo frío se asentaba en mi interior. No era rabia, no era dolor, era claridad. Esteban no solo me había robado a mí, había insultado al abuelo. Se había burlado de cada hombre de nuestra familia que había servido. Y había mentido bajo juramento incluso antes de poner un pie en la sala del tribunal. Mi abogada Mariana Vela se mostró tranquila cuando la llamé. Rebeca dijo, esto es más feo de lo que esperaba. Podemos pelear esto de la manera tradicional. No le dije, él quiere un espectáculo, démosle uno. Se quedó en silencio. Miré el paquete sellado que ya había preparado la División de Registros Militares, certificado y documentado de una forma que ni siquiera el abogado de Esteban podría distorsionar.
Luego pronuncié las palabras que más tarde desconcertarían a todos en esa sala del tribunal. El día de la audiencia quiero que llegues tarde. Mariana no respondió de inmediato. Luego preguntó, ¿qué tan tarde? Lo suficiente como para que piense que ya ganó. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana a principios de octubre. El clima fuera del tribunal era fresco y gris, una de esas mañanas de otoño en las que el cielo parecía hecho completamente de acero. Llegué 40 minutos antes. Viejos hábitos, hábitos militares. Si algo empezaba a las 9, llegabas a las 8:20. Mi abogada había argumentado que no necesitábamos llegar tan temprano. Fui de todos modos. El tribunal se alzaba en el centro del pueblo, rodeado de robles que ya estaban perdiendo sus hojas. Mientras subía las escaleras, vi rostros familiares congregándose cerca de la entrada. Parientes, amigos de la familia, personas que no me habían llamado en años. Personas que de repente encontraron tiempo para asistir cuando pensaron que podrían presenciar una humillación pública. Algunos apartaron la mirada al verme, otros me miraron abiertamente. Reconocí a mi prima Juana parada al lado de su esposo. Juana me había dicho una vez que admiraba mi carrera militar. 2 meses antes, había compartido la publicación de Esteban sobre las medallas falsas. Ahora me ofrecía una sonrisa incómoda. Asentí con cortesía y siguió hacia el interior. La sala ya se estaba llenando cuando entré. El sonido me recordó al de una iglesia antes de un funeral. Murmullos, arrastrar de pies, conversaciones en voz baja, gente fingiendo no chismear mientras lo hacía de todos modos. Al frente estaba sentado Esteban, confiado, relajado, casi alegre. Su abogado, Carlos Beltrán, era conocido en todo el condado como un litigante hábil. Traje caro, reloj caro, confianza cara. El tipo de abogado que disfrutaba ganar en público. Esteban levantó la vista y me vio. Una sonrisa se dibujó de inmediato en su rostro. Bueno, dijo lo suficientemente fuerte como para que los de alrededor escucharan. Al final sí se presentó. Varias personas se rieron. No respondí. Años atrás ese silencio me habría molestado. Ahora se sentía natural. Uno aprende algo después de suficientes despliegues. No todo desafío merece una respuesta inmediata. A veces lo más inteligente que puedes hacer es esperar. Me senté sola en la mesa de la defensa. Pasaron unos minutos, luego unos cuantos más. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Comenzaron los procedimientos y Mariana Vela no aparecía por ningún lado. Escuché los primeros murmullos casi de inmediato. ¿Dónde está su abogada? Tal vez la despidió. Tal vez la abogada renunció. Tal vez el caso está perdido. Esteban parecía encantado. Su abogado lucía aún más feliz. 5 minutos después, el juez Harold Whittaker miró hacia mi mesa. Señorita Cárdenas, ¿se encuentra presente su abogada? Todavía no, su señoría. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Esteban. Pasaron 10 minutos. Nada de Mariana. Los murmullos se hicieron más fuertes. La gente comenzó a voltearse para mirarme directamente. Una mujer cerca de la parte trasera incluso sacudió la cabeza. Entonces Esteban decidió dar su espectáculo. Se inclinó hacia atrás en su silla y se rió. Parece que hasta su abogada se dio cuenta de que estaba mintiendo. La galería estalló en risitas nerviosas. El juez Whittaker golpeó de inmediato su mazo. Orden, pero el daño estaba hecho. El ambiente cambió. La sala ahora creía una historia. Una historia sencilla. La mujer culpable había sido abandonada. El hermano inocente finalmente exponía la verdad. A los seres humanos les encantan las historias sencillas. La realidad suele ser más complicada. El juez Whittaker finalmente anunció que comenzarían los procedimientos. Si la defensa llega, lo abordaremos en su momento. El abogado de Esteban se levantó de inmediato y comenzó el ataque. Carlos Beltrán era bueno, muy bueno. Hablaba con fluidez, con seguridad. Cada frase estaba cuidadosamente estructurada. Cada acusación envuelta en un lenguaje profesional. Presentó a Esteban como un hijo preocupado que intentaba preservar la historia familiar. A mí me retrató como una hija manipuladora que se había aprovechado de un abuelo anciano. Usó repetidamente palabras como influencia, engaño, confusión y fabricación. La estrategia era obvia. Repite una mentira las suficientes veces y la gente empezará a tratarla como una posibilidad, luego como una probabilidad y eventualmente como un hecho. Varios familiares asentían con la cabeza. Mis padres sin duda lo hacían. Papá estaba sentado erguido, con los brazos cruzados. Mamá tenía la expresión que siempre mostraba cuando Esteban hablaba. Orgullo, certeza absoluta. El primer testigo fue un amigo de la familia llamado Leonardo Briones. Conocía a Leonardo desde la infancia. Testificó que el abuelo se había vuelto olvidadizo durante sus últimos años. A veces repetía las historias, dijo Leonardo. ¿Parecía vulnerable a la manipulación?, preguntó Beltrán. Yo diría que sí. Observé a Leonardo con atención. No estaba enojada, solo decepcionada. El abuelo ocasionalmente olvidaba nombres. Ocasionalmente perdía sus lentes. Pero no había olvidado quién era. Tampoco había olvidado quién era yo. El siguiente testigo afirmó que el abuelo estaba confundido sobre sus finanzas. Otro aseguró que yo solía hablar a menudo de mis logros militares,
como si hablar de mi propia vida de algún modo probara un fraude. Cada testimonio empujaba la misma narrativa. Rebeca quería atención. Rebeca quería reconocimiento. Rebeca quería medallas que no se había ganado. La ironía habría sido divertida si no fuera tan patética. La mayoría de estas personas nunca me habían preguntado ni una sola vez qué hacía yo realmente en el ejército. Ni una sola vez. El tercer testigo se presentó como un especialista en coleccionables antiguos. Eso llamó mi atención. Llevaba fotografías de las medallas del abuelo, impresiones ampliadas montadas sobre cartulinas. El tribunal se inclinó hacia adelante. Este era el momento que Esteban quería. El experto señaló una medalla. En mi opinión, esta es una reproducción. Otra, probablemente una réplica. Otra más, de fabricación comercial. Beltrán asintió con gravedad. ¿Entonces está diciendo que estas condecoraciones militares son falsas? Sí. ¿Y en su opinión profesional, alguien podría comprar objetos como estos en Internet? Totalmente. La galería estalló en murmullos. Noté que la sonrisa de mi madre se hacía más amplia. Papá lucía reivindicado. Esteban parecía triunfante. Entonces el experto pronunció la frase que Esteban probablemente había ensayado con él. Estos objetos no tienen un valor histórico significativo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue ira sin tristeza. Por una de esas medallas había pertenecido a mi bisabuelo, un hombre herido en combate casi 100 años atrás. Otra pertenecía al abuelo mismo, un hombre que había enterrado amigos cuyos nombres la mayoría de los compatriotas jamás conocerían. Escuchar que las reducían a baratijas, sin valor, se sintió extrañamente personal. Aún así, permanecí en silencio. Ese silencio fascinaba a la gente. Podía verlo en sus rostros. ¿Por qué no estaba peleando? ¿Por qué no objetaba? ¿Por qué no me defendía? Porque a veces el silencio genera más tensión que cualquier argumento. Y porque yo ya sabía algo que nadie más en esa sala sabía. El siguiente testigo fue peor, un antiguo empleado de la compañía de Esteban. Testificó que yo exageraba historias, que me encantaba la atención y que mencionaba con frecuencia mi servicio militar. De nuevo, la lógica no tenía sentido. Al parecer, pasar 2 décadas en el ejército y mencionarlo de vez en cuando resultaba sospechoso. Pasaron varias horas. La pila de acusaciones creció: fraude, manipulación, medallas falsificadas, falso prestigio, afirmaciones militares dudosas. Para la hora del almuerzo, Esteban parecía casi relajado, como un hombre que ya estaba planeando su discurso de victoria. El juez declaró un breve receso. Mientras la gente se ponía de pie y se estiraba, Esteban se acercó a mi mesa. Su abogado se quedó atrás, lo suficientemente confiado como para no preocuparse. ¿Sigues esperando a tu abogada?, preguntó Esteban. Lo miré con calma. Sí. Se rió. ¿Sabes que esto habría sido más fácil si simplemente lo hubieras admitido? ¿Admitido qué? Que has estado mintiendo todos estos años. Estudié su rostro, la arrogancia, la certeza, la completa ausencia de dudas. Entonces le hice una pregunta: ¿de verdad crees eso? Su sonrisa se desvaneció un poco, solo un poco. Por supuesto. Interesante. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. El alguacil anunció que todos debían regresar a sus asientos. Esteban se alejó. Miré de reojo el reloj del tribunal. Se acercaba la hora. No para Mariana, sino para algo más. Se reanudaron las sesiones. El último testigo bajó del estrado. Beltrán regresó al centro del asa. Ofreció un resumen dramático, una actuación pulida. Para cuando terminó, había transformado a Esteban en el protector del legado familiar y a mí en un fraude que se escondía detrás de un uniforme. Luego se sentó. La sala se quedó en silencio. El juez Whittaker se acomodó los lentes y miró hacia mi mesa. Durante un largo instante nadie habló. Luego hizo la pregunta que todos habían estado esperando. Señorita Cárdenas, dijo, ¿desea presentar su defensa? Lentamente me puse de pie, sin abogada a mi lado, sin testigos esperando afuera, sin una pila de pruebas documentales. Solo una carpeta negra que descansaba sobre la mesa. Cada mirada en la sala me siguió mientras la tomaba. Mis padres lucían confiados. Esteban parecía divertido. La galería se veía curiosa. Abrí la carpeta y saqué un paquete sellado. Sostuve el paquete sellado con ambas manos por un momento antes de moverme. No porque estuviera dudando, sino porque quería que toda la sala lo viera. Un sobre blanco y pesado, el sello federal, marcas de certificación en el frente, una etiqueta de cadena de custodia a lo largo del borde. No era el tipo de cosa que alguien imprime en casa. No era el tipo de documento que una mujer desesperada saca en el último segundo para salvarse. El alguacil caminó hacia mí. Se lo entregué sin decir una sola palabra. Se lo llevó al juez Whittaker, quien lo recibió con la expresión cautelosa de un hombre que comprende que los documentos sellados suelen llegar con consecuencias de por medio. Esteban se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Carlos Beltrán le dio un breve asentimiento tranquilizador, pero noté que sus ojos se habían entrecerrado. Reconoció el sobre. Tal vez no lo que había dentro, pero sabía lo suficiente como para preocuparse. El juez Whittaker examinó el sello.
Señorita Cárdenas, ¿qué es lo que estoy viendo? Registros certificados del Servicio Federal y documentación de respaldo, su señoría. Presentados con el permiso del tribunal. Beltrán se puso de pie al instante. Objeción. No hemos revisado estos materiales. Ustedes alegaron fraude relacionado con mi estatus militar y con decoraciones falsificadas, dije con calma. Estos documentos abordan esas acusaciones de manera directa. Beltrán se volvió hacia el estrado. Su señoría, esto es irregular. El juez Whittaker lo miró por encima de sus lentes. Señor Beltrán, todo su caso se ha basado en las afirmaciones de que la señorita Cárdenas inventó su historial militar y de que las medallas en cuestión son falsas. Se opone ahora a que se presenten registros autenticados sobre ambas cosas. La mandíbula de Beltrán se tensó. Por primera vez en todo el día no tuvo una respuesta lista. El juez rompió el sello. El sonido fue pequeño, apenas el rasgado de un papel, pero de algún modo llenó toda la sala del tribunal. Sacó los documentos y comenzó a leer. Al principio, su expresión se mantuvo neutral. Ese era su trabajo. Los jueces están entrenados para no reaccionar, para no permitir que una ceja levantada o una mueca alteren el ambiente de la sala. Pero luego pasó a la segunda página y luego a la tercera. Su mano se hizo más lenta. Detrás de mí, la galería se había quedado en silencio así. No callada, sino en un silencio absoluto. El tipo de silencio que se siente casi físico. Podía escuchar el viejo radiador haciendo clic debajo de la ventana. Podía escuchar a alguien tragar saliva. Podía escuchar a mi madre acomodarse en la banca de madera detrás de Esteban. El juez Whittaker leyó durante casi 3 minutos. Nadie lo interrumpió. Ni Beltrán, ni Esteban, ni mis padres. Finalmente, el juez levantó la mirada. Dirigió primero a mí, luego a Esteban. Señor Cárdenas, dijo con cautela, ¿tiene usted alguna idea de quién es realmente su hermana? Esteban soltó una risa corta, pero sonó mal. Demasiado forzada, demasiado débil. Es Rebeca, dijo. Es mi hermana. Eso no fue lo que le pregunté. La tensión en la sala aumentó. Esteban miró a su abogado. Beltrán no se movió. El juez Whittaker sostuvo la primera página en alto. De acuerdo con estos registros, Rebeca Cárdenas es coronel en el ejército de los Estados Unidos. Un suave suspiro recorrió la sala. No fue dramático, fue real. La mano de mi madre subió a medias hacia su boca. Mi padre no se movió en absoluto. El juez continuó. 23 años de servicio, múltiples despliegues en el extranjero, asignación actual en el Departamento de Defensa. Su rango, historial de servicio y condecoraciones están autenticados por el Registro Federal. El rostro de Esteban se contrajo. Eso no prueba que esas medallas sean reales. No, dijo el juez, pero la siguiente sección sí lo hace. Pasó otra página. Registros de inventario de la Oficina de Enlace Histórico del Departamento de Defensa. Verificación fotográfica, documentación de números de serie, una comparación de inventario estatal y declaraciones de respaldo de 2 historiadores militares certificados. Beltrán finalmente se puso de pie de nuevo. Su señoría, ¿podemos solicitar un receso para examinar esto? Puede sentarse, abogado. Beltrán se sentó despacio. El tono del juez Whittaker había cambiado. No era más alto ni de enojo, sino algo peor para Esteban, controlado, preciso. Estos registros indican que las medallas que pertenecieron a Guillermo Cárdenas y a su padre no solo eran auténticas, sino que estaban documentadas previamente como parte de un archivo militar privado de la familia. Varios objetos fueron fotografiados y catalogados durante un proyecto de historia oral de veteranos hace 8 años. Vi cómo la postura de seguridad de Esteban se desvanecía centímetro a centímetro. Sus hombros cayeron, su boca se abrió ligeramente. Por un segundo, se pareció menos a mi hermano mayor y más al niño, al que solían atrapar robando dinero de la bolsa de mamá, y que aún así insistía en que había sido culpa mía. El juez se volvió hacia el supuesto experto en antigüedades. Señor Alarcón, por favor, póngase de pie. El hombre se levantó con torpeza de la banca de los testigos. Su rostro se había puesto pálido alrededor de la boca. Usted testificó bajo juramento que estas medallas eran reproducciones. Sí, su señoría, basándome en las fotos proporcionadas. ¿Proporcionadas por quién? Él vaciló. El juez esperó. Nadie lo salvó. Por el señor Cárdenas. Un murmullo recorrió la galería. El juez Whittaker miró hacia Esteban. El señor Cárdenas proporcionó las fotografías. Esteban tragó saliva. Mi abogado manejó. Señor Cárdenas, dijo el juez, responda a la pregunta. Sí. El juez tomó otra hoja. Los registros autenticados muestran varias marcas distintivas que no eran visibles en las fotografías entregadas al señor Alarcón. ¿Fueron los objetos examinados físicamente? Alarcón miró hacia abajo. No, su señoría. De modo que su testimonio de que estos objetos no tenían valor histórico se basó enteramente en las limitadas fotografías proporcionadas por el demandante. El juez se volvió hacia Beltrán. Abogado, ¿sabía usted que su experto nunca había examinado físicamente los objetos? El rostro de Beltrán se tensó. Entendimos que su evaluación era preliminar, y sin embargo se presentó como una certeza profesional. No hubo respuesta.
Mi padre se inclinó hacia mamá y le susurró algo. Ella sacudió la cabeza lentamente, con los ojos clavados en mí como si me estuviera viendo a través de un cristal por primera vez. Pero ya era demasiado tarde para eso. Había pasado años lo suficientemente cerca como para que me vieran. Ellos habían elegido no mirar. El juez Whittaker continuó revisando los documentos, cada página golpeando la sala con más fuerza que la anterior. Una copia certificada de mis órdenes de ascenso, una carta que confirmaba mi rango actual, una lista de mis propias condecoraciones. Luego, la declaración escrita a mano del abuelo se integró al registro de la herencia, donde describía por qué quería que yo conservara el archivo. Rebeca sabe lo que cuesta el servicio. Ella no tratará la memoria como mercancía. El juez leyó esa frase en voz alta. Se me cerró la garganta, pero mantuve el rostro inexpresivo. Eso fue lo más cerca que estuve de quebrarme. No cuando Esteban mintió, no cuando mis padres sonrieron, sino cuando las palabras del abuelo llenaron esas salas del tribunal en una voz que no era la suya. Esteban se levantó de repente. Esto no cambia el testamento. El juez Whittaker lo miró. Cambia la credibilidad de su petición. Ella lo manipuló. ¿Con qué pruebas? Esteban me señaló con el dedo. Mírenla. Se queda ahí sentada actuando como si estuviera por encima de todos. Yo no me moví. La expresión del juez se endureció. Señor Cárdenas, siéntese. Ella planeó esto, espetó Esteban. Siempre hace esto. Siempre hace que la gente piense que es mejor que nosotros solo porque vistió un uniforme. Mi padre cerró los ojos. Fue entonces cuando lo supe. Finalmente comprendió lo que Esteban había hecho. No porque sintiera remordimiento, sino porque se dio cuenta de que Esteban había dicho en voz alta lo que debió callar. La voz del juez Whittaker cortó el aire de la sala. Señor Cárdenas, usted vino a este tribunal afirmando que su hermana mintió sobre su servicio, fabricó honores militares, influyó en su abuelo y poseía objetos falsificados. Las pruebas que tengo ante mí ahora demuestran lo contrario. También sugieren que ciertos testimonios presentados hoy pueden haber sido incompletos, engañosos o falsos a sabiendas. Esteban se sentó. Esta vez nadie se rió, nadie muró, nadie lucía orgulloso. Entonces se abrió la puerta trasera de la sala. Todas las cabezas se voltearon. Mariana Vela entró llevando un maletín de cuero delgado. Mi abogada, exactamente a tiempo. Se acercó a la mesa de la defensa y se paró a mi lado. Disculpas al tribunal, su señoría dijo. Me demoré obteniendo la última copia certificada en la oficina del secretario. Colocó otro documento sobre la mesa. Beltrán lo miró fijamente. Vi cómo él lo entendía antes que Esteban. Mariana miró al juez, su señoría. También estamos preparados para presentar documentación sobre el intento de venta de bienes de la herencia por parte del demandante antes de la transferencia legal, incluyendo declaraciones de 3 anticuarios y una fotografía tomada en el momento del intento de venta. La sala volvió a quedar inmóvil. Un silencio diferente ahora, no de curiosidad, de impacto. Esteban me miró. Por primera vez en todo el día parecía asustado, no avergonzado. Asustado. Y tal vez esa era la parte más triste. Seguía sin entender lo que había destruido, solo lo que le podría costar. El miedo cambia a la gente. Puedes ver cómo sucede si sabes dónde mirar. Aparece primero en los ojos, luego en la mandíbula, luego en los hombros. Para el final de esa tarde, Esteban Cárdenas no se parecía en nada al hombre que había entrado al tribunal sonriendo. Estaba sentado rígidamente al lado de su abogado, con la mirada clavada en los documentos esparcidos sobre la mesa. La confianza se había esfumado. El espectáculo había terminado. Ahora solo quedaba la realidad. Y la realidad no estaba de su lado. Mariana se puso de pie y comenzó a presentar las últimas pruebas. A diferencia del abogado de Esteban, ella no necesitaba un lenguaje dramático. Los hechos eran suficientes. Uno a uno, presentó los testimonios de los anticuarios que se habían topado con Esteban. Un comerciante describió a Esteban intentando vender objetos de la colección militar. Otro identificó fotografías de medallas específicas. Un tercero confirmó que Esteban se enojó cuando le pidieron documentos que probaran la propiedad. Luego vino la fotografía, la misma fotografía que yo había visto por primera vez meses atrás. Esteban parado ante un mostrador, con las medallas de mi abuelo en las manos. La imagen apareció en la pantalla del tribunal. Un murmullo recorrió la galería. Mi madre se quedó mirando la pantalla. Papá miró hacia su regazo. Ninguno de los dos habló. Durante años habían defendido a Esteban, justificado a Esteban, protegido a Esteban, rescatado a Esteban. Esta vez no quedaba nada por explicar. El juez Whittaker estudió la fotografía. Señor Cárdenas dijo, ¿intentó usted ver estos objetos? Esteban miró hacia Beltrán. Beltrán permaneció en silencio. Un abogado puede argumentar sobre la ley. Un abogado no puede borrar una fotografía, ¿sí? Dijo finalmente Esteban. La confesión cayó como una piedra. ¿Por qué? Pertenecen a mi familia. Pertenecen a la herencia. Debería haber sido míos. El juez se inclinó hacia atrás. Esteban tragó saliva. Sí, porque ella nunca está aquí. Sentí que varias personas se voltearon a mirarme. El juez se mantuvo inexpresivo. ¿Qué significa eso?
La voz de Esteban se elevó. Ella se va. Eso es lo que hace. Se va por años. Luego regresa y de repente es la heroína. Nadie lo interrumpió. Nadie podía. 20 años de resentimiento finalmente habían salido a la superficie. No estuvo en los cumpleaños. Casi me río de la absurdidad. Me había perdido cumpleaños porque estaba desplegada en misiones. No estuvo en las fiestas, porque estaba sirviendo en el extranjero. No estuvo cuando operaron a mamá. La cirugía había ocurrido mientras yo estaba destacada en Afganistán. Había llamado todos los días, enviado flores, coordinado la atención médica, y los había visitado en el instante en que regresé a casa. Nada de eso importaba. No para Esteban. No porque creyera en su propio argumento, sino porque necesitaba creerlo. La alternativa era admitir que el abuelo había visto algo en mí que nunca vio en él, y esa verdad le resultaba insoportable. El juez Whittaker escuchó con paciencia. Luego hizo una pregunta sencilla. ¿Se ganó su hermana su rango militar? La sala se quedó en silencio. Esteban vaciló. Ese no es el punto, ¿sí o no? Otra pausa. Sí. ¿Se ganó sus condecoraciones militares? Sí. ¿Su abuelo le dejó voluntariamente la colección a ella? La mandíbula de Esteban se apretó. Sí. El juez asintió lentamente. Entonces, ¿qué exactamente estamos haciendo aquí? No hubo respuesta, porque no la había, al menos no una honesta. El caso nunca se había tratado de la herencia, nunca de las medallas, nunca de la justicia. Se trataba de envidia, pura y simple, del tipo que crece silenciosamente durante décadas hasta que consume todo a su alrededor. Mariana se lanzó una vez más. ¿Su señoría? También nos gustaría abordar la acusación de que la coronel Cárdenas inventó su historial militar. El título resonó en la sala del tribunal. Coronel Cárdenas. No Rebeca, no la hermana menor, no la hija, no la decepción familiar. Coronel, un rango que me había ganado con esfuerzo, un año difícil a la vez. Mariana presentó registros adicionales, órdenes de ascenso, evaluaciones, condecoraciones, cartas de recomendación. Nada clasificado, nada sensacionalista, solo una vida entera de servicio documentada sobre papel. El juez los revisó con atención. Luego cerró el expediente. El sonido resonó en la habitación. Decisión tomada. Tras revisar las pruebas, dijo: este tribunal no encuentra fundamentos para la petición que impugna la herencia. Esteban cerró los ojos. El tribunal además encuentra pruebas sustanciales de que la colección militar es auténtica y fue asignada correctamente según los deseos de Guillermo Cárdenas. Mi madre comenzó a llorar en silencio, no con fuerza, no dramáticamente, sino con las lágrimas de alguien que se da cuenta de que la realidad no se va a doblegar ante sus preferencias. El juez Whittaker continuó: la petición queda desestimada. Solo 3 palabras, y sin embargo pusieron fin a meses de acusaciones, meses de mentiras, meses de humillaciones. Pero no había terminado. El tribunal también se encuentra consternado por los testimonios presentados hoy sobre la autenticidad de los objetos militares y las acusaciones hechas en relación con el historial de servicio de la coronel Cárdenas. La sala se quedó sumamente quieta. Se enviarán copias de los procedimientos de hoy para una revisión más detallada respecto a posibles declaraciones falsas y perjurio. Beltrán cerró su maletín sin mirar a nadie. Sabía exactamente lo que eso significaba. La audiencia había terminado, la gente comenzó a ponerse de pie. Las sillas rechinaron contra el suelo. Las conversaciones iniciaron, pero algo se sentía diferente. Nadie se acercó a Esteban, nadie lo felicitó, nadie le ofreció apoyo. La multitud que se había reunido para presenciar mi caída, de repente encontró otro lugar donde estar. Es curioso cómo funciona eso. Recogí mis papeles despacio. Mariana se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? Consideré la pregunta. Honestamente sí, pero pensé que me sentiría mejor. Ella asintió. Lo sé porque ganar y sanar no son la misma cosa. Al otro lado de la sala, mis padres seguían sentados, viéndose más viejos de algún modo, más pequeños. Durante varios segundos nadie se movió. Luego papá se levantó y caminó hacia mí. Mamá lo siguió. Esteban permaneció donde estaba solo por primera vez en su vida. Papá se detuvo unos pasos. Tenías los ojos rojos no por llorar, sino por la vergüenza o tal vez el cansancio. Rebeca, solo mi nombre, nada más. Esperé. Miró hacia abajo brevemente, luego volvió a mirarme. ¿Cuándo te convertiste en coronel? La pregunta casi me rompe el corazón. No porque fuera cruel, sino porque era sincera. Realmente no lo sabía. Después de todos estos años, de todos esos ascensos, de todas esas ceremonias, de todas esas llamadas telefónicas, no lo sabía. Sonreí con tristeza. Hace 3 años. Mamá se cubrió la boca. ¿3 años? 3 años enteros. Ninguno de los dos lo había sabido. Papá me miró fijamente. ¿Por qué no nos lo dijiste? La respuesta llegó tan rápido que no tuve que pensarla. Sí se los dije. Silencio. Se los dije en Acción de Gracias. Se los dije en Navidad. Papá apartó la mirada. Se los dije después de la ceremonia. Mamá comenzó a llorar con más fuerza. Se los dije por teléfono. Hice una pausa y luego terminé en voz baja. Ustedes simplemente no estaban escuchando. Ninguno de los dos pudo discutirlo porque se acordaban.
no del ascenso, ni del rango, ni de los detalles. Se acordaban de haber cambiado de tema. Se acordaban de hablar sobre Esteban. Se acordaban de no prestar atención. Algunas heridas no provienen de la crueldad, provienen de la indiferencia, y esas suelen ser las más profundas. Más tarde esa noche, después de que el tribunal se vació y los reporteros se marcharon a casa, conduje al cementerio. El sol se estaba ocultando. Una luz anaranjada se extendía sobre el pasto. El aire olía a hojas de otoño y a tierra húmeda. Llevaba conmigo la vitrina recuperada. La policía me había devuelto todo, cada medalla, cada diario, cada recuerdo. Me detuve frente a la tumba del abuelo. Durante un buen rato, simplemente me quedé allí parada. El mundo se sentía tranquilo, en paz, de la forma en que solía ser antes de que todo esto comenzara. Finalmente, me arrodillé y apoyé una mano contra la caja de madera. Tenías razón, dije en voz baja. El viento soplaba entre los árboles. La gente se rebela cuando hay dinero de por medio. Me había dicho eso casi un año antes, tenía razón, pero también me había dejado algo mucho más valioso que las medallas: perspectiva. El entendimiento de que el carácter de una persona se revela cuando cree que nadie la está mirando. Y mi familia había revelado el suyo. Me puse de pie, miré una vez más la lápida y sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente era libre. Libre de necesitar su aprobación. Libre de tener que demostrar mi valor. Libre de cargar con expectativas que nunca me habían pertenecido. Mientras caminaba de regreso a mi auto, pensé en algo que el abuelo solía decir: el honor no requiere reconocimiento para existir. También tenía razón en eso. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te han ignorado, subestimado o juzgado personas que nunca te vieron de verdad, me encantaría conocer tus pensamientos. Deja tu comentario aquí abajo y dime desde dónde nos estás viendo. Tus historias también importan. Y si disfrutas de relatos poderosos sobre la resiliencia, la justicia familiar y la fuerza silenciosa, suscríbete y acompáñanos. Compartimos historias nuevas todos los días, y me encantaría que formaras parte de este viaje. Hasta la próxima, cuídate mucho y nunca dejes que la opinión de alguien más defina tu valor.